Capítulo 518. Sorteo y plantilla. A veces, los altibajos de la vida eran demasiado rápidos. Hace 10 minutos, el gladiador estaba lleno de confianza. Pensaba que era el guerrero más fuerte del universo, e incluso a Ronan, el acusador, no lo tomaban en serio. 10 minutos después, este orgullo y honor eran como frágiles burbujas. Perforado y desaparecido sin dejar rastro. ¿Por qué está pasando esto? Está claro que encontrarse con un rival que puede dar pelea debe ser motivo de alegría. Callard murmuró para sí mismo. No podía creerlo. No quería creerlo. El gladiador pudo aceptar el hecho de haber sufrido un fracaso. Porque cualquier guerrero viviría reveses y pruebas empapadas de sangre y fuego. Al igual que forjar una espada, era constantemente golpeada y apagada. Repetido innumerables veces para resaltar la nitidez. La única diferencia entre los fuertes y los débiles era ver quién podía perseverar con éxito y salir del otro lado. Entonces, el gladiador no tenía miedo al fracaso. Pero él no podía aceptar que hubiera perdido tanto. Si los dos bandos estuvieran librando una batalla feroz, luchando entre sí hasta la muerte, arrasando todo, al final, Callard fue ligeramente inferior y fue derrotado por poco por su oponente. Realmente no importaba. Pero, a juzgar por las acciones de Luke en este momento, el gladiador podía sentir la brecha entre él y la otra parte. No era un abismo que pudiera cruzar, sino una vasta galaxia sin borde visible. Es demasiado fuerte. Era el tipo de poder que excedía con creces la percepción de Callard. El gladiador, una vez orgulloso de su fuerza y físico por primera vez, descubrió que era débil e impotente. ¿Puede usted ponerse de pie? Luke se acercó al Callard derrumbado y lo miró. No tenía mano dura y, con el físico fuerte del capitán de la Guardia Imperial, no debería sufrir una lesión grave. En su apogeo, el gladiador estaba en un nivel aterrador, capaz de penetrar profundamente en el núcleo del Sol y atravesar un agujero negro. Tos tos. Callard abrió la boca, aparentemente queriendo decir algo. Las piernas sostenían el cuerpo carbonizado, que seguía balanceándose como un niño aprendiendo a caminar. Cuando sus ojos hicieron contacto con los de Luke, fue como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Todo su cuerpo tembló y cayó con estrépito. Hubo un destello de tristeza en los ojos del gladiador. De ahora en adelante, viviría para siempre en la sombra creada por la otra parte. La confianza del hombre nunca podría recuperarse. Ah, eso. No debería ser así. La boca de Luke se torció. El capitán de la Guardia Imperial Xi'.ar obviamente tenía cicatrices mentales. No sentía que había hecho nada excesivo. ¿Por qué Gladiator sufrió un golpe tan grande? Al ver que la otra parte no podía levantarse, Luke no tenía ningún deseo de continuar la pelea. Una vez que el sistema dictaminó que había ganado, miró al coleccionista. Felicitamos. Taneleer Tiban tembló al levantar el micrófono. No quedaba mucha gente en las gradas de espectadores de la arena de gladiadores. Aparte de los guerreros del Imperio Kree, solo quedaban los guardias reales del Imperio Xi'.ar. Además de Zod y Faora. El resto de la multitud hacía tiempo que había huido, saliendo de la arena de gladiadores. Después de todo, nadie quería ser la desafortunada víctima atrapada en el fuego cruzado. Según el acuerdo de Ronan, lo que está en juego pertenece al ganador, y Knower será responsable de supervisar la transferencia y la entrega. Al ver que no había nadie allí, el coleccionista no se molestó en mantener el aplomo y simplemente finalizó los derechos del planeta. Por definición, como anciano del universo, ¿qué grandes escenas no había visto antes? Pero cuando el gladiador fue derrotado, sin espacio para defenderse, Taneleer Tiban estaba un poco asustado. ¿Cuándo apareció en la Tierra otro ser supremo aterrador? Los días que siguieron estuvieron libres de giros y vueltas innecesarias. Luke derrotó al capitán de los guardias del Imperio Xi'.ar, y Zod derrotó al acusador supremo del Imperio Kree. Sin duda, eran poderosos y lograron ganar ese planeta de recursos. El gladiador y Ronan fueron enviados de regreso a sus planetas de origen para recuperarse de sus heridas. Nadie tuvo el coraje de decir nada más sobre dónde terminaría lo que estaba en juego. Porque Luke y Zod no solo eran individuos poderosos, también tenían 3 flotas estacionadas a las puertas de Knower.
Al enterarse de eso, la actitud del coleccionista se volvió acogedora y respetuosa. Taneleer Tiban los trató como Geek Supremos, buscando honestamente un planeta habitable adecuado para Zod y accediendo gentilmente a numerosas solicitudes. Fue solo en este punto que comprendió por qué el Gran Maestro había enviado estas bombas atómicas a Knowhere. A pesar de maldecir en su corazón, todavía tenía que poner buena cara. El coleccionista fue lo suficientemente generoso como para darle a Zod varios barcos llenos de esclavos que se suponía que iban a sacar. Esto supuso un gran cambio en la impresión que el general kryptoniano tenía de Taneleer Tiban. Después de resolver las tareas que tenían entre manos y dejar la tarea de reconstruir Krypton a Zod, Luke encontró una habitación tranquila y comenzó el sorteo. Como de costumbre, surge una masa de luz deslumbrante, como una rueca con varias cartas de Superman. Detener. Los ojos de Luke brillaron con anticipación. Extracción de la tarjeta completada. Superhombre Cyborg. Ankensau. Los labios de Luke se curvaron en las comisuras. La adición de una capacidad de creación de tecnología similar a un control mecánico sería agradable. Cyborg Superman, cuyo verdadero nombre era Henry Ankensau, fue un científico humano que apareció por primera vez como parte del X-Corp. El personaje era el demasiado común científico genio. Del bando de los villanos que, junto con su esposa, realizó un viaje de investigación científica en una nave espacial y quedó accidentalmente expuesto a altos niveles de radiación solar. La nave espacial se estrelló, pero Ankensau sobrevivió y adoptó una forma de vida diferente. En el último momento, cargó su conciencia en la computadora central del X-Corp y ensambló un cuerpo con maquinaria. Esta fue la primera versión de su historia de origen, algo similar a una mezcla de los Cuatro Fantásticos más Ultron. Por supuesto, dado que las dos empresas se han tomado prestado unos de otros, era difícil decir quién estaba rindiendo homenaje a quién. La historia de Cyborg Superman, que luego fue cambiada un par de veces, se convirtió en Ankensau, fue recogido por Darkseid en Superman Dynasty y modificado usando la tecnología de Apocalipse. En general, esta tarjeta se caracterizó por modificaciones mecánicas extremadamente impresionantes, así como por capacidades como computer hacking. Cuando abrió el panel de personajes, las estadísticas se habían actualizado. Anfitrión. Luke Cable. Carta cargada. Superdemonio, devastador, superkryptoniano, Cyborg Superman. Nivel. LV4. Capacidad. Una gran cantidad de conocimientos relevantes surgieron de la nada y entraron en su mente. Luke cerró los ojos y lo digirió por un momento, luego exhaló lentamente un largo suspiro. Escaneó el equipo tecnológico de la habitación y los electrodomésticos. En sus ojos surgieron líneas de datos precisos. No solo eso, Luke podía sentir una habilidad novedosa que era diferente. Mientras sintiera que podía construir algo, hasta cierto punto, podía ignorar el principio y el proceso y ensamblarlo directamente. Creo que puedo hacerlo. Por curiosidad, Luke desmanteló casualmente un control remoto que controlaba un dispositivo inteligente y lo conectó al largo dispositivo de comunicación ovalado. Y luego, algo extraño y vibrante tomó forma. Capítulo 519. Fuerza estelar, Skrull. Ala, el planeta natal de los Kree. Estaba ubicado en la gran nube de Magallanes, rodeando la estrella Pama. Hace mucho tiempo hubo dos carreras en Ala. Una fue la carrera conocida como los Kotati. Amaban las plantas, eran amantes de la paz y llevaban una vida pacífica. El segundo fue el Kree. Antes de la llegada de los Skrull, las dos razas mantenían relaciones bastante amistosas y no habían estallado conflictos violentos. Conocidos como la raza de la galaxia que cambia de forma, los Skrulls tienen la capacidad de cambiar su apariencia y pretender ser otra persona a voluntad. Se decía que la élite entrenada era incluso capaz de replicar recuerdos. Por eso, también tienen el apodo de cambiaformas. En la Tierra. Los Skrulls, que eran extremadamente expertos en infiltración y disfraz, provocaron conflictos entre las dos razas en el planeta Ala, intensificando los conflictos que existían entre ellas. En las décadas siguientes, los Kotati casi fueron exterminados por los militantes Kree. En cuanto a los Skrull, no obtuvieron el beneficio. Subestimaron a sus oponentes. En cambio, los Kree interceptaron una nave espacial, permitiendo así el desarrollo tecnológico en su viaje a través de la galaxia.
Incluso los propios Skrull no tenían idea de que esta invasión fallida se convertiría en una guerra de civilizaciones que duraría millones de años. A pesar de que la flota del Imperio Kree ahora viajaba a través de la galaxia, viajando entre miles de planetas colonizados, Ala siguió siendo el único hogar para todos los Kree, que se consideraban de sangre pura. Cada año, cientos de viajeros regresaban en naves espaciales. Escuché que Ronan regresó derrotado de Knowhere. No solo le cortaron un brazo, sino que también perdió el arma universal otorgada por la inteligencia suprema. Un hombre y una mujer estaban entrenando y peleando en la sala de entrenamiento especial de Stargate. No se debe criticar a un noble acusador a sus espaldas. El hombre tenía una expresión seria mientras evitaba el puño de la mujer. Él era el que estaba a la defensiva, retrocediendo y esquivando constantemente, moviéndose rápidamente y reaccionando bien. Pensé que lo odiarías. Ese tipo. Las heroicas cejas de la mujer se fruncieron. Mientras hablaba, lanzó una patada con látigo bellamente ejecutada. ¿Por qué dices eso? Era difícil imaginar que el cuerpo de una mujer, tan esbelto y delicado, pudiera ser tan poderoso como el de un guerrero. Una vez te llamó a bastardo mestizo delante de tu cara. Escuché a Minerva decir eso. La mujer vaciló y respondió. La discriminación racial no solo existía en la Tierra, sino que también la tenían otras civilizaciones del universo. El Imperio Kree, por ejemplo, otorgaba gran valor a los linajes. Años de guerra exterior, expansión y colonización llevaron al surgimiento de un gran número de nobles militares, que a su vez formaron facciones partidistas de señores de la guerra. Ronan fue uno de los representantes. Era bien sabido que la prevalencia de doctrinas de linaje fácilmente podía convertirse en racismo. Debido a que las clases altas eran en su mayoría de piel azul, se les consideraba puros Kree. Consideraban a sus compatriotas de piel rosada como producto de la conquista de otras civilizaciones y de la integración, con desprecio y rechazo. Pero, de hecho, aparte de la diferencia en el color de la piel, las características físicas de los dos eran idénticas y no había diferencia entre ellos. El hombre, llamado John Rock, era aún más incómodo, ya que no tenía piel azul ni rosa. Debido a que los Kree no tienen rasgos distintivos, su propio color de piel era extremadamente pálido y casi indistinguible del de los terrícolas. Por eso Ronan decía que era mestizo. Es un verdadero bastardo, pero según las reglas del Imperio, se supone que no debo hablar de un oficial a sus espaldas. John Rock rechazó el ataque de la mujer con un brazo. Aprovechó la situación y le dio un puñetazo en la mejilla a su oponente. Vers, ¿sigues teniendo pesadillas últimamente? ¿Aún tienes insomnio? John Rock, que se resistía a hablar de sí mismo, divagaba. La mujer rubia con la que peleó no era del planeta Ala ni del Imperio Kree. Venía de un planeta remoto dentro del sistema solar y simplemente había perdido la memoria. John Rock la trajo de regreso a Ala debido a cierto interés en hacerlo. A la otra parte se le inculcó lealtad al Imperio Kree y se la reclutó en Star Force, el equipo de combate de élite del Imperio Kree, especializado en misiones clasificadas como rescates y asesinatos. No. La mujer negó con la cabeza. En realidad, ayer tuvo una pesadilla. Recuerdos del pasado, como clips de metraje roto, reproduciéndose en un bucle constante. Cuando intentó perseguirlo, no encontró nada, incapaz de recordar nada. Según las regulaciones de Star Force, John Rock era su supervisor y mentor. Debería haber dicho la verdad, pero Vers decidió guardársela para sí misma. Muy bien, no te dejes confundir por el pasado. Te hará dudar, te distraerá y te hará vulnerable. Satisfecho, John Rock respondió asintiendo. Solicitaré a la inteligencia suprema que te permita unirte a una de las próximas misiones. Los ojos de Vers se iluminaron. No había estado en una misión desde que se unió a Stargate. ¿De qué se trata? La mujer se frotó la mejilla dolorida y preguntó. Persiguiendo a un grupo de refugiados Skrull que habían huido a Knowhere. John Rock lo resumió brevemente y no entró en demasiados detalles. ¿Sabes dónde? ¿No es ahí donde perdió Ronan? Puedo ayudarle a recuperar su arma universal. Si es lo suficientemente educado. Bromeó Vers. Será mejor que obedezcas adecuadamente las órdenes y te abstengas de actuar precipitadamente. No se debe molestar al grupo que derrotó a Ronan. La expresión de John Rock parecía seria.
Las noticias sobre Luke y Zod se habían estado extendiendo por toda la galaxia estos días. Uno de ellos en particular, un tipo llamado Superman, era un problema, incluso para el gladiador, el capitán del Imperio Shi'.ar. Bers hizo una mueca, pero no se lo tomó en serio. Había una energía extremadamente poderosa dentro de ella. Sin embargo, John Rogue y la Inteligencia Suprema siempre le habían advertido y no se le permitía usarlo de manera casual. Superhombre. En ninguna parte. En los últimos días, Luke había estado pasando tiempo en el astillero y la fábrica, obsesionado con todo tipo de maquinaria. Cuando vio las piezas desmontadas no pudo resistirse a juguetear un poco con ellas. Era algo así como armar juguetes Lego, simplemente juntarlos y construir un montón de cosas raras y extrañas. Y con una competencia cada vez mayor, Luke estaba mejorando cada vez más en eso. Todo se basaba en su percepción y nada era imposible de lograr. Sentía que probablemente podría construir un Gundam con sus propias manos o noquear a un Terminator si seguía adelante. Además de las capacidades de modificación mecánica, Luke había ganado algo en términos de infiltración cibernética. Todo el sistema de seguimiento de Knower se convirtió en sus ojos. Incluso el área privada del coleccionista no fue una excepción, y él sabía exactamente cuántas existencias había. Lástima que no tenga la caja madre apocaliptiana. Luke se arrepintió un poco. Si la habilidad de Cyborg Superman se combinara con la tecnología única de Motorbox, sería equivalente a obtener un complemento explosivo. Junto con los poderes de combate de Zod y otros, construir una flota para conquistar la galaxia no podría ser más fácil. Señor Superman, señor, hay un Skrull afuera que quiere verlo. En el astillero, un trabajador habló con cautela. Mientras Luke permaneciera en Knower, el coleccionista no estaba a cargo. 3 flotas espaciales, más la fuerza para derrotar fácilmente al gladiador, permitió a Superman reemplazar temporalmente a Taneleer Tiban como maestro de Knower de manera intangible. Skrull. Esa famosa carrera que cambia de forma. Luke arqueó una ceja, sus ojos un poco curiosos. Ya sean los Kree o los Skrulls. Todos eran buenos conocidos. De la Tierra. Una vez, Ronan invadió la Tierra de gran escala y luego fue sorprendido por el Capitán Marvel. En cuanto a los Skrull, fueron responsables de la invasión secreta. Tráelo. Luke asintió. Zod ya había llevado 2 flotas al nuevo planeta habitable, para inspeccionar y preparar los trabajos de reconstrucción. Se quedó en Knower y resultó que no tenía nada que hacer. No pasó mucho tiempo antes de que entrara una criatura masculina de piel verde con orejas largas y puntiagudas. Capítulo 520. Capitán Marvel, motor de velocidad de la luz. ¿Eres Talos? Luke terminó de soldar la última parte con su Advision y detuvo el trabajo en cuestión. El Skrull, que quería conocerlo, había estado esperando durante mucho tiempo. Sí, señor. El líder Skrull llamado Talos asintió y respondió. Esta puede parecerle una visita muy presuntuosa, pero tengo buenas razones para querer conocerle. Muy amable. Esta fue la primera impresión que Luke tuvo de Talos. Por supuesto. No mucha gente se atrevería a mostrar su arrogancia ya que él había aplastado unilateralmente al gladiador. En la vasta galaxia, innumerables predecesores habían demostrado desde hacía tiempo con sus vidas que debían ser humildes ante los fuertes. Este tipo de regla férrea no podía ser renunciada, ni siquiera por el coleccionista, que era un anciano del universo. Hablar. Luke sonrió un poco. Podía adivinar aproximadamente la razón por la que la otra parte se acercó a él. He oído que usted es de la Tierra, Superman, señor. Talos no respondió pero hizo otra pregunta. No era ningún secreto que los agentes de inteligencia de Knower estaban en todas partes, y el propio Luke no lo ocultó deliberadamente. La noticia del nombre, la fuerza y la ciudad natal de Superman. Volaron por la galaxia como si tuvieran alas. Sí. Luke afirmó. Entonces no encontré a la persona equivocada. Al recibir la confirmación, Talos parecía emocionado. El tono de su voz se aligeró como si le hubieran quitado una piedra del corazón. Parece que antes habló con aprensión. Señor Superman, es posible que no sepa que la Tierra está a punto de afrontar una crisis. Talos no reprimió nada y simplemente lo dijo.
Nadie sabía lo paciente que era Luke y, en caso de que fuera una persona impaciente, las demoras deliberadas podrían molestarlo. A decir verdad, el Imperio Skrull tiene una enorme lista interna de infiltraciones, en muchas ocupaciones, en multitud de planetas civilizados inexplorados que aún no han entrado en la era espacial. Mirando en silencio a Luke, Talos deliberó sobre sus palabras y dijo cuidadosamente: de acuerdo con la prioridad, el equipo de avanzada del Imperio se infiltrará gradualmente en la clase central, mantendrá el poder, provocará conflictos internos en todas partes y creará guerras a gran escala, consumiendo así el poder del planeta objetivo y hacer que nos resulte conveniente ocuparlo. ¿La Tierra también es tu objetivo? Luke no se sorprendió. La invasión secreta de los Skrull ocurrió en la línea de tiempo original. Las repercusiones de ese gran evento fueron de gran alcance, ya que el gobierno sospechó de los Vengadores y Iron Man se vio obligado a dimitir. Norman Osborn lo reemplazó y reorganizó Shield-Hammer, tomando las riendas. Nosotros no, señor Superman, señor. Talos se corrigió apresuradamente. No quería que Luke se confundiera con esos Skrulls invasores. No soy como esos Skrulls. Ellos son los invasores, los conspiradores, y nosotros solo somos las víctimas, un grupo de refugiados sin hogar. En cierto sentido, Talos podría considerarse un traidor Skrull. No era leal al Imperio ni le agradaba la reina Skrull gobernante. Porque su planeta natal, donde estaban él y su gente, había sido reducido a cenizas humeantes por ese loco de Ronan el Acusador. La interminable guerra imperial destruyó el hogar de Talos y le quitó todo a su pueblo. Después de eso, la muy admirada reina Skrull no les mostró piedad ni compasión. Por lo tanto, Talos no podía aceptar el resentimiento del pueblo Skrull. En cambio, llevó a su gente a vagar y vivir una vida precaria. Odiaba al Imperio Kree y ya no confiaba en la reina Skrull. ¿Estarías dispuesto a arriesgarte a ser traidor si me contaras esta noticia, Talos? ¿Cuál es tu propósito? Luke sonrió amablemente y miró al hombre Skrull que vino a informarle. El Imperio Kree había invertido previamente enormes cantidades de recursos en iniciar un programa de investigación para el motor de velocidad de la luz, dirigido por el Dr. Mar-Vell, quien, a diferencia del resto de los Kree, no tiene entusiasmo por la guerra. Talos le contó todo, con la esperanza de impresionar al Superman que tenía delante. El Dr. Mar-Vell nos protegió y prometió ayudar a mi gente a encontrar un nuevo hogar una vez que se completara la investigación sobre el motor de velocidad de la luz. Sin embargo, el Imperio Kree sintió que algo andaba mal y envió un equipo de Star Force para inspeccionar los resultados antes de lo previsto. El tipo que dirigía el equipo, llamado John Rock, disparó y mató al Dr. Mar-Vell, pero no consiguió el motor de velocidad de la luz. Solo tomó una mujer terrestre. El ceño de Luke se frunció un poco. Capitana Mar-Vell, Carol Danvers, había aparecido. Entonces pareció que la línea de tiempo no había retrocedido demasiado. En este momento, Star Force nos está persiguiendo y el Imperio Kree está tratando de apoderarse del núcleo de energía activado por la velocidad de la luz. Mientras tanto, el equipo de avanzada Skrull se ha infiltrado en la Tierra en busca de pistas sobre el motor de velocidad de la luz. Talos le presentó la complicada situación a Luke a través de sus palabras. Le doy esta información porque necesitamos su protección, señor. Luke parpadeó y respondió: si lo que dices es cierto, puedo acoger al Skrull, en nombre del gobierno de la Tierra, como residencia temporal. Como era de esperar, fue tal como había especulado Talos. Superman vino de la Tierra y tenía una gran fuerza. Para Talos, definitivamente fue la elección correcta. Acoger al grupo de refugiados Skrull de Talos le pareció una cuestión sencilla a Luke. Al Imperio Kree seguramente le faltaría el coraje de preguntarle por su pueblo. Oh, gracias, señor Superman, señor. Talos pensó que la otra parte lo pensaría un rato antes de dar una respuesta. Ese era el Imperio Kree, el régimen militar más grande de la galaxia. Ya sean Skrull o Kree, trato a todos por igual. Luke sonrió, dando a entender que no es nada personal, todos aquí son basura. Al pensar en el asombroso historial de Superman, Talos se quedó sin palabras. Sintió que no había nada malo si palabras tan bulliciosas vinieran de un hombre como la otra parte. Vers, te lo vuelvo a decir, pase lo que pase hay que mantener la calma y seguir las órdenes.
Con un pequeño equipo, John Rogge tomó una nave espacial y entró en el puerto estelar de Knowhere. Habiendo abandonado el muelle, miró fijamente a Bers, quien miraba a su alrededor con curiosidad escrita en todo su rostro y advirtiendo solemnemente. Esta mujer de la Tierra, a quien había traído de regreso a Ala, era un elemento inestable. La tarea de John Rogge era supervisarla, usarla y convertirla en el arma más efectiva del Imperio Kree. Pero si él no la usaba adecuadamente, ella podría dañarlos. Entendido, me mantendré cerca del equipo y obedeceré todas las órdenes de mis superiores. Bers lo dijo sin tomar en serio las palabras de John Rogge. Poder dejar a Ala fue algo difícil de conseguir y ella estaba en un lugar nuevo. Estaba llena de anticipación. Lo ideal sería que surgieran algunos oponentes decentes y que ocurrieran algunas historias interesantes. Esto era lo que calificaría como una aventura. Bienvenidos a Knowhere. Tan pronto como la Star Force del Imperio Kree dio a conocer su presencia, recopilando información sobre el paradero de los refugiados Skrull, una patrulla fuertemente armada los rodeó. La líder era la doncella rosa de Taneleer Tiban. Tenía órdenes de su dueño de invitar a los invitados al área central. ¿Qué significa esto? El rostro de John Rogge cambió cuando preguntó con voz pesada. Esta no era una misión del tipo de infiltración o asesinato, y Knowhere no era un lugar peligroso o prohibido. Entonces, sin ningún disfraz adicional, el equipo Star Force siguió adelante y salió bajo el nombre de Imperio Kree. Después de todo, eran una de las 3 grandes potencias de la galaxia, y cuando llegaban a otros lugares, la gente mostraba algo de respeto. ¿Puedo tomar esto como una provocación hacia el Imperio Kree? John Rogge reveló su identidad y dijo con severidad. Intentar arrestar a los soldados imperiales sin un juicio por parte del acusador y sin una decisión del Imperio es el mayor insulto a los Kree y el mayor desprecio hacia la inteligencia suprema. La doncella rosa, con una dulce y agradable sonrisa de negocios en su rostro, respondió. Estás equivocado. El maestro solo quiere invitarte a una reunión. ¿Reunión? John Rogge entrecerró los ojos y giró la cabeza para mirar a Bers. No he tenido tiempo de hacer nada. Este último lo dijo inocentemente. Después de pensarlo un rato, John Rogge pensó que tal vez estaba demasiado nervioso. El grupo Tiban no se atrevería a provocar al Imperio Kree. Incluso si el coleccionista fuera un anciano del universo, tendría que sucumbir a la voluntad de la inteligencia suprema. De lo contrario, Knowhere dejaría de existir y quedaría reducido a escombros. Teniendo esto en cuenta, John Rogge recuperó la confianza. Mantuvo la cabeza en alto con una mirada desdeñosa en los ojos, agitó la mano y le hizo un gesto a la doncella de Taneleer Tiban para que le indicara el camino. 3 horas después, John Rogge y el resto de sus hombres fueron encerrados en una celda. El líder del equipo Star Force parecía como si lo hubieran golpeado, tenía los 2 ojos magullados y todo el cuerpo despeinado. Soy un tonto. ¿Por qué no pensé que Superman se quedó en Knowhere y que era un terrícola? Murmuró John Rogge. Siguió a la doncella del coleccionista hasta el área central y fue llevado a un área privada. Taneleer Tiban no fue quien saludó al equipo Star Force. Superman parecía preparado. Tan pronto como se conocieron, les contó los giros y vueltas que le sucedieron a Bers. Además, borró fácilmente el control mental impuesto por la inteligencia suprema. Bers, quien recuperó la memoria. No, debería ser Carol. Golpeó severamente a John Rogge, quien la había engañado. Capítulo 521. Terapia, invasión secreta. El edificio del grupo Tiban era el edificio más llamativo de Knowhere. Desde la plataforma de observación del último piso, la gente podía obtener una vista panorámica de toda el área. Luke se sentó en el sofá con facilidad, sirviendo suavemente una bebida de base de plantas para la capitana Marvel, quien tenía una expresión complicada y no había digerido completamente esos recuerdos. Es posible que no puedas aceptar la verdad por un tiempo. Eso es normal. Como un joven psiquiatra, empezó a tratar a Carol con alguna terapia. El cuerpo humano tiene una especie de mecanismo de emergencia que se activa automáticamente una vez que la mente ha sido sometida a un estímulo fuerte. A veces la renuencia a creer en la verdad es una de las medidas de protección. La capitana Marvel había sido controlada mentalmente en secreto por la inteligencia suprema del Imperio Kree, utilizando técnicas de lavado de cerebro altamente efectivas.
Aunque Luke usó las habilidades psíquicas del super kryptoniano para despertar los recuerdos del pasado escondidos en la mente de Carol, debido a su largo adoctrinamiento en la doctrina de los intereses del Imperio Kree por encima de todo, ella siempre estuvo dispuesta a morir por ellos. Fue una transformación ideológica igual, que ya había tomado la forma de la inteligencia suprema y no podía restaurarse a su forma original demasiado rápido. Llevó algún tiempo hasta que se llevó a cabo el aspecto psicológico de la rehabilitación. Sé mi verdadero nombre y sé todo lo que pasó, pero cuando salgo de esa elaborada y despreciable mentira y veo el mundo real, todavía me siento incómodo. La capitana Marvel levantó el vaso y tomó un sorbo. Fue amargo pero refrescante. Después de haberme mentido una vez, es difícil confiar en los demás. Hablando lenta y metódicamente, Luke continuó. Por la misma razón, inconscientemente sospechas que todo lo que tienes delante puede ser una farsa. Es porque John Rogue y la inteligencia suprema os han causado un gran trauma psicológico y angustia psicológica. Carol asintió con profunda comprensión. Tan pronto como pensó que John Rogue, a quien respetaba en el fondo, era en realidad un villano absolutamente hipócrita, no pudo evitar sentir cierto malestar físico y náuseas. ¿Qué vas a hacer con ellos? Luke notó su malestar y tomó la iniciativa de cambiar de tema. John Rogue tiene el apoyo del Imperio Kree. Carol recordó suavemente. Como mínimo, había pasado mucho tiempo con Ala. Y comprendió la fuerza militar del Imperio Kree. Eso no importa. Mis hombres le hicieron pasar un mal rato a Ronan el acusador no hace mucho, y John Rogue no es nadie comparado con los acusadores de Kree. Luke agitó la mano, luciendo relajado y claramente sin pensar dos veces en el Imperio Kree. Francamente, incluso le gustaría que la inteligencia suprema se enfadara y comenzara una guerra. De esa manera, por un reclamo de legítima defensa, Superman, que podría hacer estallar una flota espacial con sus propias manos, irrumpiría en Ala por su cuenta y luego desmontaría en partes el ordenador de la inteligencia suprema. En teoría, por supuesto. Luke no necesitaba ningún motivo para hacer nada. Pero le importaba su reputación y no quería convertirse en el próximo titán loco. Mientras todos siguieran las reglas, sentarse en la mesa de póker y jugar no sería gran cosa. Olvídalo. Es mejor dejarlos ir. Carol todavía tenía preocupaciones. En su percepción, el Imperio Kree tenía un ejército extremadamente poderoso. Sería imprudente meterse con un gigante así solo para vengarse de John Rogue. Este es tu asunto personal. Naturalmente, tú tienes la última palabra. Luke asintió con la cabeza. Poderoso. Era una palabra que no necesitaba explicación. En el futuro, Carol entendería que aterrador era un individuo a nivel de singularidad. Un simple Imperio Kree no era nada. ¿Qué vas a hacer después? Los ojos de Luke parpadearon mientras lanzaba una nueva pregunta. No sé. No sabía que era de la Tierra hasta hace unas horas. El mentor que me entrenó era en realidad un mentiroso insidioso. La vida falsa que la inteligencia suprema había formado para mí se deshizo, pero también mi vida original fue destruida. Carol bajó la bebida que tenía en la mano, miró a Superman, se mordió el labio y preguntó. ¿Hay alcohol aquí? Luke chasqueó los dedos y, como por arte de magia, sacó una botella de whisky de la Tierra. Auténtico sabor de ciudad natal. Con un movimiento de su mano derecha, la vitrina se abrió automáticamente y dos vasos flotaron. Entonces, ¿puedes tomar una copa conmigo? Carol no estaba en buen estado de ánimo y necesitaba desesperadamente la ayuda del alcohol. Con mucho gusto. Luke fue muy caballeroso. En la Tierra. En escudo una Peggy elegante y aparentemente inalterada se puso sus tacones altos, abrió la puerta de golpe y entró en la oficina de Howard Stark. El fuerte ruido alertó a todo el personal en todo el piso. Miraron hacia la oficina de Howard Stark por unos momentos, luego reunieron su curiosidad y continuaron con sus asuntos con la cabeza gacha. Por favor, dime, ¿qué está pasando aquí? Dejó caer un montón de papeles sobre la mesa. Su tono era duro y no ofrecía ningún respeto a medias hacia un viejo amigo que conocía desde hacía años. ¿Por qué 2/3 de la financiación masiva que Shield otorgó a los 4 laboratorios a su nombre desaparecieron sin razón aparente? No se utilizó para ningún trabajo relacionado con la investigación, sino que se desvió a otras cuentas.
Peggy estaba furiosa y la interrogaron repetidamente. Cuando vio el informe, apenas podía creer lo que veía. Esos 4 laboratorios bajo la autoridad directa de Howard Stark habían cometido una malversación de fondos extremadamente atroz. Y después de su investigación detallada, encontró más que eso. El dinero malversado terminó en una empresa extranjera anónima. Profundizando más, la empresa comercial, que claramente era solo una fachada, tenía registros privados de transacciones y transferencias de dinero con varios senadores del Congreso. Siguiendo esta línea, Peggy incluso llegó hasta Industrias Stark. Descubrió que Howard recientemente, a pesar de la fuerte oposición de la junta directiva, gastó enormes sumas de dinero en la compra de más de 20 pequeñas y medianas empresas de seguridad con nombres desconocidos en la industria. Usaste el nombre de Shield para pagar a miembros del Congreso para promover la expansión de bases militares en el extranjero, luego enviaste investigadores para realizar experimentos humanos con esos soldados discapacitados. Howard, esto es un crimen. Peggy cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Howard, que estaba sentado detrás de su escritorio. La otra parte había estado actuando un poco extraña desde que regresó de Wakanda. A pesar de su apariencia idéntica, se sentía como una persona diferente. Fue mi acuerdo con la Casa Blanca. El presidente necesita que Stark Industries proporcione a los militares armas más potentes, no misiles, ni armas de fuego, sino supersoldados vivos y que respiran. Dijo Howard, con una sonrisa en su rostro, restando importancia a la situación. Pruebas humanas y legales y la integración de esas empresas de seguridad en un complejo militar industrial reorganizado directamente responsable ante el Pentágono. Es lo que querían los superiores. Las bonitas cejas de Peggy se fruncieron. Miró a Howard con aún más desconocimiento en sus ojos. Simplemente no podía creer que la otra parte dijera eso con un tono tan natural. ¿Qué quieres decir con superiores? Estoy más arriba que tú. Peggy dijo en tono frío. Los tiempos han cambiado, Carter. Howard se puso de pie, apoyó las manos sobre el escritorio y susurró. La Casa Blanca lleva mucho tiempo descontenta con el poder excesivo y el comportamiento intrusivo de Shield, y el Consejo de Seguridad Mundial está teniendo dificultades para tolerar las enormes provisiones presupuestarias asignadas cada año. No hay enemigo en este mundo. Hydra ha estado durante mucho tiempo bajo el gobierno de Shield, y esos malditos mutantes, todos se quedan pacíficamente en la escuela o en la televisión en programas de talentos y programas de variedades. Con la paz mundial, la existencia misma de Shield ha sido puesta en duda. Howard miró fijamente a la comandante que estaba frente a él y dijo débilmente. He recibido información de que si Shield mantiene su actitud arrogante e ignora por más tiempo a la Casa Blanca y las órdenes del Consejo de Seguridad Mundial, pronto se disolverá. Así que llegué a un acuerdo en secreto con el presidente e incluso hice un gesto de buena voluntad al Pentágono para mantener Shield y consolidar mi posición. Peggy hizo todo lo posible por ser paciente mientras escuchaba el largo e incoherente discurso de Howard. Ella guardó silencio por un momento y luego se giró para irse con las palabras. Cuídate. Mujer ingenua. Howard resopló mientras tiraba de su corbata. Ya fuera una ilusión o no, un toque de verde se filtraba vagamente debajo de su tez natural. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas.
Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Celaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.